Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha estado rondando las redes sociales y que nos tiene a todos con la curiosidad a flor de piel, la reacción de Kerem Bürsin. Sí señores, Kerem Bürsin, nuestro galán turco, ante la presencia del representante de Hande Erçel en una reciente premiación. Uf. Esto huele a drama, a salseo, a chisme del bueno y por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizarlo juntos. Ya saben que aquí en el canal nos encanta investigar a fondo, diseccionar cada detalle, cada mirada, cada gesto, para tratar de descifrar qué es lo que realmente está pasando. Porque, seamos sinceros, a todos nos encanta el drama de las celebridades, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de parejas que nos han robado el corazón en la pantalla y fuera de ella. Y Kerem y Hande, bueno, ellos son la definición de pareja icónica. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y teorías, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, no sean tímidos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco, divertido y lleno de información sobre sus celebridades favoritas. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a analizar la reacción de Kerem. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Bien, pongámonos en contexto. La semana pasada se celebraron los premios Estambul a la excelencia artística, una gala llena de estrellas, glamour, vestidos espectaculares y por supuesto, momentos que dieron mucho de qué hablar. Hande Erçel no asistió a la ceremonia. Y aquí es donde empieza la cosa. Según informaron varios medios turcos, Hande no pudo asistir debido a compromisos laborales, algo bastante común en el mundo del espectáculo. Pero en su lugar, envió a su representante Ali Demir, para que la representara y recogiera cualquier premio que pudiera ganar. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué la presencia del representante de Hande causó tanta revuelo? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Como muchos de ustedes saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas de Turquía, desde que protagonizaron la exitosa serie Senkalkam Love is in the Air en español. Su química en la pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. Los vimos juntos en alfombras rojas de vacaciones, compartiendo momentos especiales. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. Los rumores sobre su ruptura comenzaron a circular hace algunos meses, y aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la separación, sus apariciones públicas por separado y la falta de interacción en redes sociales confirmaron lo que muchos ya sospechaban. La ruptura, como la mayoría en el mundo del espectáculo, se manejó con un silencio estratégico, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. ¿Fue la presión de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? El misterio alimentó aún más el interés morboso. Entonces, volviendo a los premios. Imaginen la situación: Kerem Bürsin, soltero y radiante, asistiendo a la gala. Hande Erçel, ausente pero representada por su agente. Y en medio de todo esto, una tensión palpable en el aire. Las cámaras, por supuesto, captaron cada movimiento de Kerem, buscando cualquier indicio de reacción ante la presencia del representante de Hande. Y vaya que lo encontraron. Los camarógrafos, como aves de rapiña, estaban listos para capturar cualquier microexpresión que delatara los verdaderos sentimientos de Kerem. La presión era alta, no solo para Kerem, sino también para los medios que buscaban la primicia. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Los vídeos y fotos que circulan por las redes sociales muestran a Kerem. Pausa dramática, sorprendido. Sí, señores, sorprendido. Su rostro, al parecer, reflejaba una mezcla de sorpresa, incredulidad y quizás, solo quizás, un poco de incomodidad. Algunos incluso afirman haber visto una leve sonrisa irónica en sus labios. El drama. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Kerem Hande, Kerem reacciona, Hande ausente se convirtieron en trending topics en cuestión de minutos. Cada captura de pantalla, cada vídeo corto fue analizado hasta la saciedad. Los detectives de Internet se pusieron a trabajar, buscando pistas ocultas en la ropa, los gestos, el lenguaje corporal. Pero a ver, analicemos esto con calma.
¿Por qué la sorpresa de Kerem? ¿Será que no esperaba que Ande enviara a su representante? ¿Será que todavía guarda alguna esperanza de reconciliación y le dolió ver que Ande no estaba presente? ¿O será simplemente que le pareció extraño que Ande, siendo una de las actrices más importantes de Turquía, no se hubiera tomado el tiempo de asistir a una premiación tan importante? La ausencia de Ande también generó controversia. ¿Realmente sus compromisos laborales eran tan importantes como para perderse los premios Estambul? ¿O había una razón más profunda detrás de su ausencia? Algunos sugirieron que Ande simplemente quería evitar un encuentro incómodo con Kerem, dada la reciente ruptura. Las teorías son muchas y cada una más interesante que la otra. Algunos fans aseguran que Kerem y Ande siguen en contacto, pero que prefieren mantener su relación en privado. Otros creen que la ruptura fue definitiva y que Kerem simplemente se sorprendió al ver a alguien relacionado con Ande en un evento público. Y están los que piensan que todo esto es una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados y generar más interés en sus proyectos futuros. La teoría del marketing no es descabellada. Después de todo, la atención mediática se traduce en visibilidad, lo que a su vez beneficia sus carreras. Sin embargo, manipular los sentimientos de los fans con fines comerciales sería una jugada arriesgada, que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. Yo personalmente creo que aquí ofrece tu propia opinión, siendo neutral y presentando las diferentes posibilidades. Creo que es importante recordar que no sabemos lo que realmente está pasando detrás de cámaras. Solo vemos fragmentos de sus vidas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y es fácil caer en especulaciones y crear historias que no son reales. Podría ser que la relación entre Kerem y Ande simplemente siguió su curso natural y que ambos decidieron tomar caminos separados de forma amistosa. También podría ser que la presión de la fama y la constante atención mediática haya afectado su relación. O quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Lo cierto es que solo ellos conocen la verdad detrás de su ruptura. Pero dejando de lado las especulaciones, lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo un tema que genera mucha expectación. Son dos personas muy talentosas y exitosas, y es natural que sus fans sigan interesados en sus vidas personales. Su éxito en Senkalkam catapultó sus carreras a nivel internacional. La serie fue un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. La química entre Kerem y Ande traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, que cautivó a audiencias de todas las edades. Ahora, volviendo a la reacción de Kerem, me gustaría que analicemos algunos de los gestos que captaron las cámaras. En un vídeo en particular, se ve a Kerem conversando con Burcu Özberk, una actriz turca muy talentosa y amiga cercana de Kerem, cuando el representante de Ande pasa cerca de ellos. Kerem interrumpe su conversación, su mirada se dirige hacia Ali Demir y su expresión cambia. Se ve un ligero fruncimiento en su ceño, como si estuviera tratando de descifrar algo. El lenguaje corporal de Kerem es clave. El leve fruncimiento en el ceño, la interrupción abrupta de la conversación con Burcu, todo apunta a una incomodidad subyacente. Estaba evaluando a Ali Demir. ¿Tratando de entender el mensaje que enviaba la ausencia de Ande? Los detalles son cruciales para entender la magnitud de la situación. Luego, cuando Ali Demir saluda a algunas personas en la mesa de al lado, Kerem aparta la mirada y sonríe, pero una sonrisa que parece un poco forzada, ¿no creen? Es como si estuviera tratando de disimular su incomodidad. Y después vuelve a dirigir su mirada hacia Ali Demir, pero esta vez de forma más discreta, como si no quisiera que nadie se diera cuenta. La sonrisa forzada es un clásico indicio de incomodidad. Kerem, un actor experimentado, sabe cómo controlar sus expresiones faciales, pero incluso los mejores pueden ser traicionados por pequeños detalles. La mirada furtiva hacia Ali Demir revela una curiosidad persistente, una necesidad de entender la situación a pesar de los intentos de disimular. Estos pequeños detalles, estos gestos sutiles, son los que nos dan pistas sobre lo que podría estar pasando por la mente de Kerem. Pero, insisto, es importante no sacar conclusiones apresuradas. Podría ser simplemente que Kerem estaba sorprendido de ver al representante de Ande, sin que eso signifique nada más. O podría ser que todavía siente algo por Ande y que la situación le resultó un poco incómoda.
La complejidad de las emociones humanas es un factor crucial en este análisis. Kerem podría estar experimentando una mezcla de sentimientos contradictorios: sorpresa, nostalgia, tristeza, incluso un atisbo de esperanza. Tratar de simplificar su reacción a una sola emoción sería simplista e injusto. Otro punto que me parece interesante es la actitud de Ali Demir, el representante de Ande. En los vídeos se le ve tranquilo, profesional y educado. Saludó a varias personas, incluyendo a algunos colegas de Kerem, pero no hubo ningún contacto directo entre él y Kerem. ¿Será que Ali Demir recibió instrucciones de evitar cualquier interacción con Kerem? ¿O simplemente fue una coincidencia? La profesionalidad de Ali Demir también es digna de mención. Su actitud serena y educada sugiere que estaba tratando de minimizar cualquier potencial drama. Es posible que haya recibido instrucciones de Ande para evitar cualquier interacción con Kerem, o simplemente estaba actuando de acuerdo con el protocolo profesional. También es importante mencionar que, según algunos rumores, Ande está saliendo con Mehmet Dinçerler, un empresario turco muy conocido. Estos rumores, por supuesto, no han sido confirmados, pero han añadido aún más leña al fuego. Si Ande realmente está saliendo con otra persona, es comprensible que Kerem se haya sorprendido al ver a su representante en la premiación. La posible relación de Ande con Mehmet Dinçerler añade otra capa de complejidad a la situación. Si los rumores son ciertos, la ausencia de Ande y la presencia de su representante podrían interpretarse como una señal de que está siguiendo adelante con su vida y que no tiene intención de reavivar su relación con Kerem. Y hablando de rumores, también se ha dicho que Kerem está saliendo con Melisa Dongel, otra actriz turca. Así que, como ven, el mundo de las celebridades turcas está lleno de idas y venidas, de rumores y especulaciones. Es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Los rumores sobre la vida amorosa de Kerem también son parte de la ecuación. Si bien no hay confirmación oficial de que esté saliendo con Melisa Dongel, la posibilidad añade una dimensión interesante a la narrativa. ¿Está Kerem tratando de superar su relación con Ande? ¿Está buscando un nuevo amor? Las preguntas siguen sin respuesta. Pero volviendo a la reacción de Kerem, creo que es importante recordar que él es un ser humano como cualquiera de nosotros. Tiene sentimientos, emociones y reacciona a las situaciones de la vida como todos lo hacemos. Es injusto juzgarlo o criticarlo por su reacción, sin conocer el contexto completo de la situación. La humanización de Kerem es crucial. Es fácil olvidar que detrás de la imagen pública hay un ser humano con emociones y vulnerabilidades. Juzgarlo sin conocer el contexto completo de la situación es injusto e irrespetuoso. Creo que lo más sensato es esperar a que alguno de los dos, Kerem o Ande, decida hablar sobre lo que realmente pasó. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y por supuesto podemos seguir especulando y creando teorías, porque, seamos sinceros, es divertido. La paciencia es clave. Presionar a Kerem o Ande para que revelen detalles sobre su relación no es la solución. Debemos respetar su privacidad y esperar a que estén listos para compartir su historia, si es que deciden hacerlo. Y hablando de diversión, quiero leer algunos de los comentarios que ustedes han dejado en mis redes sociales sobre este tema. Aquí simula leer comentarios de los espectadores, inventando comentarios que reflejen las diferentes opiniones sobre la situación. Yo creo que Kerem todavía está enamorado de Ande, se le nota en la mirada. Este comentario refleja la esperanza de muchos fans de que Kerem y Ande se reconcilien. La mirada de Kerem es interpretada como una señal de amor persistente. No creo que haya nada entre ellos, simplemente son amigos y colegas. Esta opinión es más realista y pragmática. Sugiere que Kerem y Ande han seguido adelante con sus vidas y que su relación es puramente profesional. Esto es todo una estrategia de marketing, quieren que hablemos de ellos. Como mencioné antes, la teoría del marketing no es descabellada. Este comentario expresa la desconfianza de algunos fans hacia las estrategias de publicidad de las celebridades. Ande está mejor sin Kerem, ella merece algo mejor. Este comentario refleja el apoyo incondicional de algunos fans hacia Ande. Expresa la creencia de que Ande merece un amor más satisfactorio. Kerem es un encanto, espero que encuentre el amor pronto. Este comentario muestra la preocupación de algunos fans por el bienestar emocional de Kerem. Desea que Kerem encuentre la felicidad en el amor. Como ven, las opiniones están divididas.
Y eso es lo que hace que este tema sea tan interesante. Todos tenemos nuestra propia perspectiva y nuestra propia interpretación de los hechos. La diversidad de opiniones enriquece el debate. Cada perspectiva ofrece una visión diferente de la situación, lo que nos ayuda a entender la complejidad del tema. Pero independientemente de lo que creamos, lo importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande y no alimentar rumores infundados. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. El respeto es fundamental. Las celebridades tienen derecho a la privacidad, al igual que cualquier otra persona. Alimentar rumores infundados es irrespetuoso e injusto. Y ahora, para terminar este análisis exhaustivo de la reacción de Kerem, quiero compartir con ustedes mi conclusión final. Creo que la sorpresa de Kerem al ver al representante de Hande fue una reacción natural y comprensible. No creo que signifique necesariamente que todavía está enamorado de Hande, ni que la ruptura haya sido un error. Simplemente creo que fue una sorpresa, quizás un poco incómoda, pero nada más que eso. En resumen, creo que la reacción de Kerem fue humana y comprensible. No hay necesidad de crear teorías conspirativas o de alimentar rumores infundados. Creo que es importante recordar que Kerem y Hande son dos personas adultas y maduras, que han tomado sus propias decisiones y que están siguiendo adelante con sus vidas. Es hora de dejar de lado las especulaciones y de desearles lo mejor a ambos. El futuro es incierto. Kerem y Hande tienen un futuro brillante por delante. Deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros profesionales y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la reacción de Kerem Bürsin ante la presencia del representante de Hande Erçel en la premiación. En resumen, vimos que Kerem mostró una reacción de sorpresa, que analizamos a través de sus gestos y expresiones faciales. Exploramos las diferentes teorías sobre por qué pudo haber reaccionado de esa manera, desde un posible sentimiento residual hasta una simple sorpresa por la ausencia de Hande. Recordamos la importancia de no sacar conclusiones precipitadas y de respetar la privacidad de las celebridades. Y finalmente compartimos algunas de las opiniones de ustedes, mis queridos espectadores, sobre este tema tan candente. Hemos cubierto todos los ángulos. Desde el análisis de los gestos de Kerem hasta las teorías de los fans, hemos explorado cada faceta de este drama de celebridades. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de analizar el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Su apoyo es mi mayor motivación. Me encanta compartir mi pasión por el mundo del espectáculo turco con ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Kerem? ¿Creen que todavía siente algo por Hande? ¿O creen que simplemente fue una sorpresa? Quiero saber sus opiniones. Su participación es crucial. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No duden en compartir sus pensamientos y teorías sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Compartir es amar. Ayúdenme a crecer esta comunidad compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis análisis y chismes del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí en mi canal siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de información sobre sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. La promesa de contenido de calidad. Me comprometo a seguir trayéndoles contenido fresco, divertido y lleno de información sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.